está la situación, cómo está el hospital. Dice muchos que está ya colapsado con la lengua afuera. Yo sé que los doctores, los médicos, las enfermeras, todo el que trabaja en la salud sí está con la lengua afuera, pero el hospital. Mirá, verdaderamente creo que sí, como decís vos, todo el personal de salud, todos, de las mucamas, enfermeros, choferes de ambulancia, camilleros, médicos, todos estamos cansados, pero lógicamente hace 6 meses y medio que venimos palo y palo. Sobre todo Bariloche, porque si vos recordás bien, empezamos, el primer caso fue en Viedma y después empezamos nosotros algo en el Valle y después nosotros palo y palo. Y no hemos parado porque lógicamente somos la ciudad que más cantidad de población tenemos dentro de la provincia. Después con respecto a lo que es la situación sanitaria, por suerte, te tengo que decir que hemos estado siempre muy atentos a los cambios de estrategias, a la cantidad de números que había diarios, a trabajar en forma conjunta con el municipio, con el COE, con la provincia, todos. La verdad que se ha hecho un trabajo destacable y no es porque yo esté en la conducción, porque no depende de uno, lógicamente, depende de todos estos actores que te contaba al principio que son los que están cansados realmente. Nunca estuvimos saturados, sí. Bariloche tiene una deuda con la población de camas. Eso es algo fuera del COVID. Y eso lo sabe toda la población y lo saben todos. Y la verdad que si el año pasado, yo te cuento que teníamos una tasa de ocupación entre junio y octubre del 97% de la unidad de cuidados intermedios, este año estamos igual. Estamos con una tasa de ocupación del 97% de la UCI. La terapia intensiva, siempre también estuvimos más o menos el mismo porcentaje en esos meses, con el aliciente ahora en la actualidad que con esto del coronavirus, rápidamente en el mes de marzo activamos la ampliación y la puesta en equipamiento y funcionamiento de lo que faltaba de la terapia, que eran habilitar las últimas 2 camas y media, 3 y media, porque a veces teníamos un backup ahí de un lugarcito que teníamos para poner una cama más. Y con esto del COVID hicimos una estrategia de equipar la terapia vieja y de poner en condiciones toda la unidad de cuidados intermedios por si la teníamos que convertir en una terapia intensiva. Entonces pasamos a tener muy pocas camas para la ciudad, entre público y privado. El privado también hizo lo suyo, ¿no? Ampliaron el HPR, un poco la San Carlos y nosotros. Entonces generamos una estrategia de trabajo muy interesante y que nos ha permitido hasta ahora venir dando respuesta. Ahora bien, no somos el Valle en este momento tiene 26 personas respiradas, en Roca, por ejemplo. Gracias a la suerte, a Dios, a quien quiera creer en lo que sea, a la virulencia, a la estrategia que se aplicó, a todo. Yo creo que es un conjunto de cosas. Nosotros tenemos muchísimos casos, pero todos los pacientes graves, porque hemos tenido muchos graves y muertes, pero los pacientes graves que entraron a la terapia intensiva del hospital han salido bien, por suerte. Y bueno, por suerte digo, por el trabajo de todo el equipo, ¿no? Y hoy estamos un poco, obviamente, preocupados porque los números crecen y estadísticamente de ese número creciente salen las complicaciones. Sin duda. Eh, Estamos cortos de camas, como en todos lados. Muchos lugares, Jujuy, por ejemplo, tiene camas, pero no tiene personal. En la zona, ¿cómo estamos? Mira, una cuestión de mi gestión o de la gestión de toda la comisión directiva fue el fortalecimiento de los equipos de trabajo. Cuando nosotros ingresamos en el hospital, en la dirección, hace casi 4 años van a ser, teníamos 723 empleados, ahora tenemos 920 y pico. O sea que incorporamos 200 personas entre profesionales y no profesionales, sobre todo mucho servicio de apoyo, que el hospital estaba bastante corto. Y respecto a los médicos, por suerte, digamos, tenemos una capacidad de respuesta. Lógicamente que finita, Miki, no es que... Sí. En este sentido, la gente tiene que entender que puede haber respiradores, todo, pero necesitas la cantidad de médicos o profesionales de la salud que los manejen y que den respuesta a un paciente tan complejo como es un paciente grave. Pero nosotros tenemos nuestro número proyectado, como te decía hoy, hasta 25 camas respirables e incluso un poco más, hasta 42 en la zona. Y con eso podríamos dar respuesta con el equipo de trabajo. Ahí estaba buscando una noticia ahora que acabo de leer, no me acuerdo dónde, que dice que la zona
es una de las mayores tasas en porcentaje de fallecimientos. ¿Es así, Leo? Y si vos ponés en números fríos, tenemos una gran cantidad o tasa de ataque, tasa de contagios por habitante, y la cantidad de muertos dividido la población nos pone en un lugar complejo. Ahora, yo creo que el análisis tiene que ser un análisis no a la ligera, sino un análisis bastante profundo. Perdóname, pero acá veo, es Serena Perner, ¿no? Que es epidemióloga y docente en la Universidad Nacional del Comahue. Hablaba con Radio Nacional y decía eso justamente. Sí, sí, pero bueno, pero eso, acá hay que saber dónde pararse. Primero, el análisis tiene que ser profundo, decía. Y profundo digo porque la realidad de todo esto lo vamos a saber cuando termine la pandemia y veamos los números finales, ¿no? Porque esto depende de la cantidad de detección que tenés vos. Obviamente que el tema de la mortalidad por el número de habitantes es un número bastante representativo. Respecto a la tasa de letalidad de la enfermedad, cuando veamos la cantidad de detectados más el estimable, porque nosotros detectamos una parte de la población, no salimos a buscar a toda la población porque es inviable, en ninguna parte del mundo se hizo eso. Así que, y después hay que saber dónde pararse, me parece, en cuanto a la discusión de una vez que el virus entró en una ciudad, hay que hacerle frente, ¿no? Y eso no depende, ¿viste? Porque a veces estos números los usan como decir, qué desastre la gestión de fulano, de mengano. Me parece que una vez que el virus entró... Es un virus. Es un virus. Es lo mismo que cuestionar a los hospitales porque ahí tienen muchas apendicitis. Claro. ¿Entendés? Salvando la distancia, que uno es por un virus y otro por otra cuestión. Más bien. Eso también es otra cosa de las que quería preguntarte. Ahora hablamos que todo está colapsado por el coronavirus. Sabemos que cuando no hubo coronavirus, también tampoco lo pasaba tan bien. Ni el Hospital Zonal, ni las privadas, ni ningún hospital del país, ¿no? Porque hay accidentes, porque hay apendicitis, porque hay neumonía, porque hay un montón de cosas. ¿Bajaron los accidentes, las neumonías, las gripes, las apendicitis? Bueno, es una buena pregunta porque hay enfermedades o cuestiones que han disminuido, por ejemplo los accidentes, porque es lógico, menor circulación o posibilidad de circulación, la cantidad de traumas graves que ingresaron al hospital disminuyó drásticamente, disminuyó o no hubo este invierno bronquiolitis en los niños pediátricos, obviamente claro. No están escolarizados, entonces no se han contagiado. La cantidad de gripe por influenza no fue la de otros años, por suerte, para darle paso al coronavirus. Pero hay otras enfermedades que sí están. ACV, infarto de miocardio, apendicitis, peritonitis, pancreatitis, colecistitis. ¿Eso no bajó? Eso no bajó, e incluso te diría que algunas de las cuestiones se han empeorado. ¿Por el estrés y demás? No, es que llegan tarde, la gente no consulta por miedo, y lo que antes era una apendicitis, que enseguida consultaba y se operaba como apendicitis, ahora se opera como una peritonitis. Mirá. O sea, avanza la infección, uno se rehúsa a ir al hospital o a los sanatorios, y eso la gente tiene que tener, digamos, la certeza que es mejor ir al hospital o al sanatorio en vez de quedarse en su casa. O sea, no tienen que tenerle miedo a la atención. Obviamente la gente tiene miedo de ir a los lugares de alta circulación, como las entidades de salud, y contagiarse el coronavirus. Pero al día de hoy, digamos que si bien hemos tenido muchos contagios en los sanatorios y hospitales, muchos del personal ya están incluso inmunizados, porque han padecido la enfermedad. O sea, tienen que tener la tranquilidad de ir, de que se toman todos los recaudos. Obviamente podemos tener la mala suerte de contagiarnos, ¿no? Porque son lugares de alta circulación. Claro. Pero peor si nos quedamos en nuestra casa, ¿no? Había un dato importante en Europa, que lo habían estimado, y acá está bastante parecido, que había disminuido el 50% de consultas por ANGOR, por dolor de pecho, habían aumentado el 50% de muertes súbitas en las casas, y habían disminuido el 50% de colocación de stent. Digamos, fíjate cómo se siguió la línea de disminución y aumento de una patología en el cual cuando no entra en el circuito suceden estas cosas, ¿no? ¿Uno se muere de coronavirus? Sí, por supuesto. ¿De coronavirus o a causa del coronavirus? Que no es lo mismo, ¿no? Yo tengo una cardiopatía o algo y se me incrementa el déficit pulmonar y me muero de eso, ¿no?
por el tenés coronavirus. no sé. Es complejo porque viste que a veces dicen se murió con coronavirus, de coronavirus. Porque parece que ahora todo el mundo se muere por coronavirus, ¿no? No, a ver, el coronavirus es una enfermedad que te produce una cascada de acontecimientos inflamatorios que terminan con la muerte si tu organismo no lo resuelve. En el 95-96% lo resuelve el organismo. Hay un porcentaje pequeño que entran con complicaciones y fallecen por coronavirus, a causa del coronavirus o con coronavirus, como quieras llamarlo, porque si vos tenés una patología previa, te pone, digamos, a prueba el organismo, y si tu organismo no está del todo bien, te va a terminar alterando todo el funcionamiento normal de tu cuerpo. Hay enfermedades que, vos hablabas hoy de la tasa de muerte por cantidad de habitantes en Bariloche. Mucha de la gente que falleció, lamentablemente, tenían un grupo etario alto, por arriba de los 75, 80 años. Son personas que tal vez no era el momento de irse de este mundo y el virus los puso contra las cuerdas, en jaque, por patologías previas probablemente. Como también están apareciendo gente joven que se está muriendo sin patologías previas y se mueren por este distrés respiratorio que genera refractario, que es distrés, es una inflamación de los pulmones y no te deja respirar. También vale aclarar, o vale decirlo, para no causar demasiada alarma, que no todos aquellos que se agarran coronavirus y tienen una patología se mueren. Por supuesto. Es una ínfima parte. Por supuesto, es un porcentaje pequeño de la cantidad de gente que se contagia. Pero no por eso, porque yo lo que digo siempre es que tenemos que tener en cuenta que esto es una enfermedad, lo dijo un amigo mío hace unos días en una radio, y me gustó cómo lo dijo, ¿no? Esto es una enfermedad... Me hubiera dicho, lo hubiera traído a él. Lo podés traer. No individual, sino social, es una enfermedad social esto. Es decir, uno no lo hace por uno solamente, lo tenés que hacer también porque yo te puedo contagiar a vos a mí, y yo llevarlo a mi familia. Este es el gran problema de la enfermedad. Y la enfermedad, si uno lo mira desde arriba, tal vez no tenga más letalidad que una gripe. Al final de todo esto, ¿viste? Que estaba discutiéndose si era más letal la gripe o esto. H1N1, exacto. Sino, el problema que tiene este virus es que te satura los sistemas sanitarios. Es tan rápido el contagio y tan rápida la intervención para aislar la gente, y tan rápido es el periodo de incubación y la manifestación de síntomas, que de repente, como nos pasó hace un tiempo atrás, cuando llegamos a los 500 y pico de casos, que teníamos 85, 90 personas en la puerta del consultorio respiratorio del hospital. Todos juntos. Y lo mismo en los sanatorios privados. Entonces, ese es el punto. Y de eso te desprende después lo que es la internación de pacientes que necesitan de oxígeno, los que necesitan entrar a terapia, y en terapia te genera el bloqueo de camas. Porque estos pacientes tienen una estadía promedio en la terapia intensiva de entre 17 y 25 días. Promedio. Hay gente que estuvo 48 días. Entonces, esa cama está bloqueada por esta persona que requiere de esta asistencia médica, y una persona que viene con otra patología llega al hospital y no tiene cama. Ese es el gran problema de esta enfermedad. Claro, sin duda. El otro mito es, o no mito, no es ningún mito porque es real. Yo tengo coronavirus, toco el micrófono, toco la botella que es de plástico, me apoyo en el vidrio o en la mesa. La duración, cuánto sobrevive el virus aproximadamente en un lado o en otro, o en los envases de yerba, ¿viste? Yo no sé, yo estoy loco que cada vez que salgo a comprar, llego a casa y rocío todo lo que compré, ¿no? Es bastante variable, hay estudios en el mundo, hay estudios que demuestran que el virus, por ejemplo, en barandas de acero inoxidable, eso puede llegar a tener viabilidad 7 días, y hay en papel o en otras sustancias 72 horas, es bastante variable. Lo que sí es cierto que este virus se contagia básicamente por la vía respiratoria y por el contacto. En la gran mayoría. En la gran mayoría. Cuando hablo de vía respiratoria es por gota gruesa, se creía que era solamente en un principio y se decía que solamente caía a unos metros, que es lo más importante, ¿no? Uno tiene que mantener el distanciamiento social a más de 2 metros, pero ahora hay estudios que han demostrado que si uno tose y vaporiza en la tos unas partículas muy chiquititas, claro, y el ambiente está cerrado, no tiene ventilación y no tenés protección, esa gotita puede quedar y vos la podés respirar y contagiarte. Eso está ya demostrado, se ha hecho experimentos con unos ratones en diferentes compartimentos y se vio que se contagiaba el de la otra cajita a través de esas microgotas.
Después de la superficie, lógicamente, si en la mesa, sobre todo en las mesas, superficies planas que uno toca y se rasca el ojo, se toca la boca o la nariz, te puede llevar el virus. Después ya lo otro es bastante difícil de demostrar, ¿no? Pero tenemos que tener todas los recaudos para no contagiarnos. Vos pensás que siempre las manos son las mayores transmisores de virus. Es decir, cuando tocamos plata, dinero, vamos a los cajeros, lugares públicos, ahí es donde te podés contagiar muchísimo. Y son la plata, el cuando hay, billete, cuando hay. Bueno, pero hay de 10 pesos. Pero bueno, digo, entonces el punto es, la transmisión la podemos disminuir, evitar de alguna manera con el distanciamiento social, lavado de manos, protección nasobucal y si podemos, protección ocular. Lo mejor son antiparras y protectores faciales. Y con eso evitamos tocarnos los ojos, contagiarnos, ¿no? Lo último, no te jorobo más. ¿Qué te pasa a vos como director del hospital, como médico, como sanitario? ¿Qué le pasa a las enfermeras, a la personal de limpieza del hospital, de donde sea, de las salitas? Cuando pasás por el centro cívico, por una plaza y ves una manifestación anticuarentena, antibarbijo, que queman los barbijos. Si yo me indigno, si a mí me da una bronca tremenda, no me quiero imaginar. Mira, la verdad que poco tiempo tuve para poner a pensar qué me genera, pero cuando me genera visceralmente, a veces que me da mucha bronca, que la gente a veces cree que esto no es nada. Y la verdad que nos toca a nosotros de la parte de salud, como muchos de los ciudadanos también, ¿no? Que han tenido que hacer un esfuerzo terrible económicamente, pues han cerrado sus locales, o han aguantado sin poder trabajar naturalmente todo este tiempo. Pero en lo particular a nosotros que estamos en el hospital y vemos la realidad y el cansancio que tenemos acumulado, la verdad que da un poco de bronca, porque la gente tiene que entender que eso nos expone a todos, ¿no? De alguna manera. Hay una frase por ahí que dice, cuando el muerto, hasta que el muerto no sea tu muerto, no vas a entender la gravedad de la situación. Es decir, cuando uno minimiza hasta que ven familiares que fallecen por coronavirus, decís, no es joda esto. Yo creo que si lo llevas, lo agarrás a alguno y decís, vení, y lo llevas a las camas de terapia del hospital, se le quitan todas las boludeces. Sí, qué sé yo, ¿viste? Aparte de la otra es que también la gente tiene que entender que al exponerse ellos con esta actitud, expone a toda la sociedad y después, y vuelvo a insistir con esto, ¿no? Los recursos son finitos en este sentido. Ningún país del mundo estaba preparado para una pandemia. Ninguno. Ni los mejores países que tienen la salud 700.000 veces mejor que el nuestro, por ejemplo Alemania o China, que en 7 días te hizo una clínica, un hospital con 10.000 camas. Ninguno estaba preparado para esta situación. Lógicamente estos países salieron más rápido de la problemática, pero ahora están otra vez con rebrotes. O sea, esto es una pandemia y no nos tenemos que olvidar de esta palabra, pandemia, que ojalá sea la única vez que lo veamos nosotros, porque es una cuestión que para el mundo. O sea, no sé, es muy difícil esta situación, muy, muy difícil. Gracias, Leo. A vos, Miki.